Bienvenidos a Empower Migra. Aquí hablamos de estudios científicos sobre migración, integración y discriminación, pero sin jerga académica. En cada inversión profunda analizamos un estudio y nos hacemos una pregunta sencilla. ¿Qué dice realmente la ciencia y qué parte de ello contradice lo que mucha gente cree? Hola, ¿qué tal? La verdad es que tengo muchas ganas de entrar en el tema de hoy porque los datos empíricos que traemos son de esos que, te hacen replantearte muchísimas cosas. Pues para empezar, imaginemos esta situación. Alguien ha estudiado una carrera universitaria, tiene un máster. Oye, quizá hasta un doctorado, ¿no? Sí, un currículum intachable, vamos. Exacto. Y sin embargo, termina trabajando conduciendo un taxi o limpiando oficinas. Y aquí lanzamos la pregunta honesta para quienes nos escuchan. ¿Se debe a que falta cualificación o podría haber algo más detrás? Claro, es que la narrativa común, lo que solemos escuchar en la calle y en muchos debates, es esa idea de que las personas migrantes consiguen malos trabajos sencillamente porque están mal cualificadas. O sea, el relato clásico de que no dan la talla, ¿verdad? Eso es. Se da por hecho que no tienen la formación adecuada para competir. Pero la gran pregunta ¿es eso realmente cierto? ¿O estamos pasando algo fundamental por alto? Y justo para responder a eso tenemos nuestra fuente de hoy. Se trata de una tesis doctoral. Sí, del investigador Raphael Ekamba. Y el título ya es toda una declaración de intenciones. En su original alemán es Wenn du ein Schwarzer bist, bleibst du ein Schwarzer, que se traduce como si eres negro, sigues siendo negro. Racismo e integración en el mercado laboral. Un título durísimo. Muy directo, desde luego. Y la misión de este análisis detallado es explorar a fondo el trabajo de campo de Ekamba. Hablamos de 20 entrevistas cualitativas en profundidad realizadas a personas de ascendencia africana. Todas ellas altamente cualificadas, entiendo. Exactamente, profesionales muy preparados que intentan abrirse camino en el mercado laboral alemán. El objetivo es desentrañar qué revelan sus experiencias reales sobre la maquinaria, a veces invisible, de nuestro sistema económico. A ver, a mí me surge una duda inicial que quiero poner sobre la mesa, porque siempre nos han vendido otra historia. ¿Es el mercado laboral un juego justo, donde gana el mejor currículum? ¿O es un juego donde las reglas cambian en secreto, dependiendo de quién esté tirando los dados? Pues mira, esa es la clave. Porque siempre solemos basarnos en la llamada teoría del capital humano, que es lo que nos enseñan a todos. Que asume que a menor educación, peor trabajo, ¿no? Claro, una regla de 3 económica. Si tienes poca formación, tienes un empleo precario. Si tienes mucha formación, te va bien. Quienes defienden esto dirían que si alguien está limpiando oficinas es sencillamente porque no sirve para otra cosa. Pero el estudio de Ekamba demuestra exactamente lo contrario, a través de un concepto empírico central, el brain waste. Desperdicio de cerebros. Eso es tener a personas hipercualificadas atrapadas en empleos que están, a años luz de su nivel de preparación. Vale, vamos a desgranar esto. ¿De qué perfiles estamos hablando exactamente en las entrevistas? Pues Ekamba documenta casos muy claros. Por ejemplo, una dentista que se formó íntegramente en Nigeria, con toda su práctica médica terminada, y que termina trabajando aquí como personal de limpieza. Madre mía, una dentista limpiando suelos. Tal cual. O un académico brillante con publicaciones a sus espaldas que acaba conduciendo un taxi para poder sobrevivir. Y el estudio deja muy claro que esto no sucede por incapacidad técnica, ¿eh? O sea que no es que sean malos profesionales. Para nada. Ocurre por una devaluación sistémica de los títulos que vienen de África. La burocracia para el reconocimiento de cualificaciones es un embudo que opera casi bajo una presunción de deficiencia. Ya, que de entrada desconfían de ese papel. Exacto. A estas personas se les exigen documentos originales con sellos que, en muchos casos, son imposibles de conseguir si vienen de zonas en conflicto. O se les aplican tablas de equivalencia que directamente invalidan años de estudios sin ni siquiera hacerles una prueba práctica. Es una ironía económica tremenda, ¿verdad? Pensemos en que la sociedad necesita urgentemente mano de obra cualificada, pero a la vez desecha todo este talento disponible por papeleos. Es un contrasentido absoluto. Es como comprar el último modelo de un teléfono inteligente, uno de altísima gama que cuesta una fortuna, y usarlo únicamente como pisapapeles. Es un desperdicio absoluto de potencial. Totalmente. Se sacrifica esa productividad en el altar de la burocracia. Pero la cosa se complica más. A ver. Porque uno podría pensar, si el problema es solo que los títulos extranjeros no encajan en las tablas, ¿qué pasa con los que han estudiado aquí? Claro, quienes han nacido en el país o tienen un título de una universidad local deberían escapar a ese brain waste, ¿no? Pues Ecomiemba revela que la narrativa de la falta de cualificación se derrumba por completo aquí.
La investigación incluye a afroalemanes y a personas que han hecho toda su carrera universitaria en instituciones alemanas. Gente con asimilación total. O sea, que volvemos al título del estudio que mencionabas antes. Exacto. Incluso después de 40 años en el país, la percepción externa los reduce únicamente a su color de piel. Su currículum impecable se vuelve invisible. Esto nos obliga a hacer una pausa y plantear unas preguntas fundamentales para que la audiencia reflexione. Si dos personas tienen la misma cualificación, pero solo a una se la invita a una entrevista de trabajo, ¿cuál podría ser la diferencia? Esa es la gran paradoja de la integración. Y otra cosa, si alguien habla el idioma perfectamente, ha estudiado en el país y aún así recibe rechazos constantemente, ¿se debe realmente a una falta de integración? ¿O quizá juega un papel otra cosa? Juega un papel inmenso. Ekamba observa que todo esto genera una situación de doble rasero muy asfixiante para ellos. ¿A qué te refieres con doble rasero en su día a día? A que las personas de ascendencia africana sienten, y los datos de sus trayectorias lo corroboran, que deben esforzarse el triple para obtener el mismo reconocimiento básico que un compañero blanco. Ya. No hay margen para la mediocridad, entonces. Ni siquiera para ser simplemente un empleado normal. Ninguno. Y no pueden permitirse ni un solo error, porque cualquier fallo mínimo el sistema lo instrumentaliza para confirmar un estereotipo preconcebido, atribuyendo ese fallo a toda su comunidad. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque queda clarísimo que la barrera no es el idioma ni la educación, sino factores estructurales. Pero, ¿cómo operan exactamente estos factores invisibles en las oficinas o en los despachos? Pues la investigación clasifica muy bien cómo funciona este racismo institucional, porque no estamos hablando de alguien gritando insultos por los pasillos. Claro, son mecanismos mucho más sutiles. Son dinámicas asépticas. Uno de los mecanismos más frecuentes que emerge en las entrevistas es la preferencia étnica combinada con la identidad social. O sea que los departamentos de recursos humanos barren Para casa, básicamente. Los reclutadores, que en Europa suelen ser blancos, tienden a contratar a personas que se les parecen o que comparten sus aficiones y su trasfondo cultural. El famoso encaje cultural de las empresas, que al final es una trampa. Eso es. El evaluador ve menos riesgo en alguien parecido a él. Y el otro concepto enorme que detecta Ekamba es el tokenismo. Ah, el tokenismo, contratar por la foto de la empresa. Tal cual. Contratar a una persona negra únicamente para dar color a la plantilla y simular diversidad, pero sin valorar sus habilidades reales. O sea, te contratan para cubrir la cuota de cara a la galería, pero luego no pintas nada. Exacto. Se les mantiene en roles visibles, pero sin poder de decisión. Y esto nos lleva directamente a otro hallazgo crucial del estudio, el techo de cristal colonial. ¿Qué pasa cuando logras entrar y demuestras que eres brillante? ¿Te dejan ascender? Pues el estudio muestra que a partir de cierto nivel, cuando se trata de jefaturas de departamento o dirección, el ascenso se bloquea de forma casi infranqueable. ¿Y qué excusa o justificación interna usan las empresas para bloquear a alguien tan válido? Se basan en un pensamiento arraigado que el estudio llama minimización de conflictos. Minimización de conflictos. Suena a eufemismo corporativo barato, la verdad. Totalmente. Y esconde un prejuicio colonial enorme. Los directivos asumen erróneamente que los empleados de la sociedad mayoritaria o los clientes importantes no aceptarían ser liderados por una persona negra. Que se rebelarían, vamos. Sí, temen que su autoridad sea cuestionada y eso genere roces. Así que, para proteger la supuesta armonía, deciden no ascender al candidato más cualificado. A ver, esto es tremendo. Es como dejar entrar a un pasajero al tren, venderle el billete y dejarle limpiar los vagones de arriba a abajo, pero tener una regla no escrita que prohíbe terminantemente que esa persona entre en la locomotora a conducir, por muy bien que conozca la ruta. Es una analogía perfecta. Se extrae todo su valor intelectual, pero se le niega a la autoridad. Pues chocar contra este techo de cristal y esta desconfianza a diario debe tener un coste psicológico devastador. ¿Cómo afrontan estas personas su día a día en el trabajo? Para explicar ese desgaste, Ekamba introduce un concepto sociológico y clínico fundamental, el aculturación-estrés. Que traducido sería el estrés de integración o estrés de aculturación, ¿no? Exacto. Y no es el típico estrés por tener mucha carga de trabajo, es el desgaste crónico provocado por la imposibilidad de pasar desapercibido en la oficina, por esa hipervigilancia constante. Claro, la necesidad perpetua de justificar tu propia competencia.
Tienes que estar leyendo el lenguaje corporal de todos, midiendo tu tono de voz para no parecer problemático. Eso es. Es como tener una aplicación en el móvil consumiendo toda la batería en segundo plano. Y ante esto, eCanva observa en el estudio dos vías principales de respuesta. ¿Cuáles son esas estrategias de supervivencia? El primer grupo sufre las consecuencias más severas. Hablamos de un desgaste físico y mental enorme. Depresión, problemas estomacales crónicos por la ansiedad. Uf, tremendo. Y al darse cuenta de que, hagan lo que hagan, nunca van a ser aceptados como iguales, su única salida para protegerse es la retirada. Se aíslan en sus comunidades y reducen la interacción al mínimo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque lo que desde fuera, desde la sociedad mayoritaria y los debates en televisión a veces se critica como una negativa a integrarse o un aislamiento voluntario, resulta que a menudo no es un fracaso del migrante. No, en absoluto. Es un simple mecanismo de supervivencia ante el rechazo constante de un entorno que les niega las oportunidades. Tal cual. Se aíslan para protegerse del golpe continuo. Pero luego, eCanva documenta un segundo grupo, a los que llama metafóricamente los acróbatas o funambulistas. Me gusta el término de funambulistas. ¿Quiénes son exactamente? Son profesionales que optan por luchar activamente contra los estereotipos a través de un rendimiento extraordinario. Hacen malabares políticos y emocionales para ser impecables. Tienen que rozar la perfección. Sí, caminan por la cuerda floja del doble rasero. Pero el estudio revela algo muy duro. Y es que, incluso siendo un funambulista excepcional, no llegas a la cima si estás solo. Necesitas a alguien dentro, ¿no? Exacto. El éxito llega cuando cuentan con aliados, compañeros o superiores de la sociedad mayoritaria, blancos con poder, que asumen el riesgo de apostar por ellos en esas reuniones a puerta cerrada y desactivan los prejuicios del resto. O sea que el talento no basta si la mayoría no te da el visto bueno. Así es. Sin ese aliado en la estructura de poder, chocas contra el muro. Y creo que, para contextualizar todo de forma serena y objetiva, la conclusión que extraemos de eCanva es demoledora. A ver, cuéntanos. Nos demuestra empíricamente que la integración no depende exclusivamente del esfuerzo individual. Existen factores estructurales ineludibles. Factores que no controlan ellos. Exacto. Desde la burocracia para reconocer titulaciones hasta los prejuicios de afinidad y esa discriminación sistémica en el mercado laboral. Y esto nos obliga a hacernos una última reflexión para cerrar. Si la cualificación por sí sola no decide quién consigue un trabajo, ¿qué tan justo es realmente nuestro mercado laboral? ¿Y qué significa la integración si la gente hace todo bien y aún así sigue siendo excluida? Esta ha sido otra inversión profunda de Empower Migra. Empower Migra. Comprender empieza por escuchar.